esos resultados de esas elecciones del pasado 8 de marzo. Usted ha destacado pues que fueron 600.000 votos los que obtuvo, pero hay quienes dicen, o en su momento dijeron, los analistas, expertos y demás, pues que no había sido un buen resultado, o por lo menos no lo que se esperaba para usted. ¿Usted cómo recibió esos resultados? No, opino lo mismo, Paola. Fueron muy poquitos votos. Pues yo le agradezco en el alma, por supuesto, a los 600.000 colombianos que votaron nuestra consulta a pesar de la prohibición, porque hay un hecho insólito que el país conoce, y es que el propio presidente y después el pacto prohibieron votar por mí, y eso no ha ocurrido nunca. Pero independientemente de ese hecho increíble, pues 600.000 personas fueron a votar la consulta, la mitad de ellas lo hicieron por mí, gracias a ellos, pero fueron muy poquitos. Esto es lo que se llama un triunfo pírrico. ¿No se acuerda? Ganó la batalla, pero finalmente perdió. Yo gané todas las elecciones que tuve enfrente desde el 2006 al 2026 y yo siempre dije, yo sé ganar elecciones y esta consulta también la gané, pero el resultado es muy poquito. ¿Y eso qué significa? No importa lo que saque yo, realmente yo no tengo mayor importancia para el destino del país, lo que importa es lo que se viene. Yo dije durante mucho tiempo y lo repito hoy en de frente, que quien gobierne a Colombia, quien quiera asumir el reto de sacar adelante este país, de avanzar en el cambio, porque hay que avanzar en el cambio, tiene que ser capaz de unir a Colombia, tiene que ser capaz de gobernar para todos, para todas, para los jóvenes que nos ven, para las familias que ven de frente hoy, no solo para un sector. No se puede fracturar el país, dividirlo, porque si el país se divide no logra adelantar el camino del progresismo, ni sacar adelante los retos de Colombia, ni poner a producir el país en esta platica para poder seguir pagando los subsidios, para poder seguir respondiendo por el salario mínimo vital, para poder extender la seguridad social a los vendedores ambulantes, a los tenderos, a las madres cabeza de hogar que hoy siguen en situación de abandono. 2,5 millones de mujeres rurales siguen no en pobreza, sino en miseria, en pobreza extrema. Hay 3 millones de colombianos que salieron de la pobreza gracias a las políticas del presidente Petro y del cambio que apoyamos con ilusión y con entusiasmo hace 4 años. Pero todavía faltan 16 millones por salir de la pobreza. El cambio tiene que avanzar. Pero para avanzar se necesitan recursos. Ahora, como cualquier familia, si una familia no produce nada, sino que todo es con deuda y con crédito y con préstamos y con gota a gota, pues se quiebra la familia. Y hoy Colombia tiene una deuda externa enorme y hay que reactivar la economía y para eso se necesita confianza, no división del país. Eso es lo que yo he dicho a lo largo de esta campaña y lo que creo que Colombia merece: un gobierno para todos, pero que avance hacia el progresismo. Ustedes mostraban ahora la fotografía del último uribista condenado y yo le quiero decir que se quedó cortica esta, mire. Estos son algunos de los condenados e investigados de los buenos muchachos de Álvaro Uribe, y ahí faltan pues seguramente muchos, incluyendo el que usted puso. Y yo quiero decir esto: a ese pasado no podemos volver. Ese es un pasado que no puede olvidarse. 6.402 falsos inocentes asesinados. Este es Sí. Jairo, 32 años, asesinado, siendo un hombre inocente. No podemos volver a eso. Los colombianos asesinando campesinos inocentes para después decirnos que iban ganando la guerra. El gobernador, y las complicidades con Jorge Noguera y con tanto dolor que se causó a los campesinos que fueron expulsados de su tierra. Mi abuelo era un campesino, se llamaba Tito, y era un campesino liberal. Lo asesinaron por reclamar un pedazo de tierra. Nuestra tarea ha sido defender esas víctimas. Por eso reconocí el conflicto hace 15 años, por eso entró en furia Uribe, porque reconocimos el conflicto armado, por eso me fui a La Habana a negociar la paz, por eso firmé el Sí. acuerdo de paz y por eso hicimos, Paola, la reforma agraria. Déjeme decir esto: cualquier gobierno que avance tiene que avanzar en la reforma agraria, porque ese es el origen. La vergonzosa inequidad en la tenencia de la tierra es el origen de los conflictos en Colombia hace más de un siglo, y la derecha, la de Paloma y la de Oviedo, eso es un falso centro, porque eso es el uribismo puro, el uribismo de María Rosario Guerra, del rayo homosexualizador. Ese es Oviedo y Paloma. Sí, Han senador, impedido ex durante años senador. la reforma agraria. Señora, Sí, es que queríamos pedirle por favor si nos puede ayudar bajando un poquito su cámara porque lo estamos viendo casi que cortado. Eso, así está mejor.
Muchísimas gracias. Y avancemos en esta conversación porque aquí le tenemos más preguntas, Mariana. Sí, Roy, estaba usted hablando de la necesidad de unión y recuerdo que antes de esa consulta del 8 de marzo, uno de sus pilares o una de sus frases más recurrente fue primero nos contamos, luego nos unimos el 9 de marzo, hablando de Iván Cepeda. ¿Qué pasó con esa premisa? ¿Lograron hablar? Porque hoy llegan, pues podríamos decir, divididos, pues Iván Cepeda está en el tarjetón y usted también. Yo dije entonces y digo hoy que hay que garantizar un gobierno progresista. Y un gobierno progresista, repito, que sea capaz de unir a Colombia. Hay que salvar el cambio. Hoy el cambio está en riesgo. Fíjense ustedes, en la última encuesta hay un empate técnico entre la candidata uribista Paloma Valencia y el senador Iván Cepeda. Y ese empate técnico es un riesgo para el cambio porque podemos volver al pasado. Por supuesto, eso advierte que hay que garantizar que el cambio se salve, pero le doy un número. 41 millones de colombianos están habilitados para votar porque el censo electoral ha crecido. ¿Quiénes ya están decididos en una orilla o en la otra? En esa misma encuesta, el 35% de Iván significa 7.8, más o menos 8 millones de votos. Ese 22% de la señora Paloma Valencia le significa más o menos unos 5 millones de votos. Y el señor de la Espriella, con su 15%, tiene 3 millones y medio de votos. Eso suma 16 millones. 16 millones y medio. Y son 24 millones los que van a ir a votar. De cada 10 colombianos, 6 votan. Ahora hablamos de los otros 4 que son muy cómodos o irresponsables o tranquilos o lo que sea y no votan y le dejan el destino a los demás. Pero hay 24 millones que van a ir a votar. Y solo 16 millones se han decidido. Hay 8 millones de colombianos que no han decidido su voto todavía porque no están tranquilos con ninguno de los dos lados de la ecuación y que quieren seguramente un gobierno de unidad. A esos 8 millones, que es lo que se llama el centro, yo les digo, no se dejen tentar por el falso centro de Oviedo y Paloma. Quédense aquí. Mi tarea es convocar ese centro para que nos garantice un gobierno progresista que yo he dicho siempre tiene que ser de centro-izquierda. Y yo sigo pensando exactamente lo mismo. Un gobierno de centro-izquierda, estable, seguro, que recupere la seguridad, que reactive la economía, pero que haga honor a la defensa de las causas sociales por las que tantos han dado la vida. Candidato Roy, en los últimos días, en las últimas semanas hemos visto pues varios señalamientos contra Iván Cepeda, incluso contra usted, por el tema de Miguel Uribe, de la segunda Marquetalia y ese respaldo a la paz total y al proceso de paz de Juan Manuel Santos. ¿Qué responderle a esas personas que pues dicen que si vuelve el señor Iván Cepeda, pues continuando lo de Gustavo Petro, también con su apoyo y demás, pues seguiríamos entregándole el país a esas FARC que ustedes, según dice la oposición, pues le entregaron todas las garantías para delinquir? Bueno, ahí hay muchas cosas en esa afirmación, Julián. Primero, me parece miserable aprovechar la tragedia del asesinato de este joven senador de la derecha para intentar inculpar a Iván Cepeda. Por supuesto, los señores de Marquetalia son unos criminales que además abandonaron el proceso de paz, son los actores del proceso de paz. Terminaron algunos muertos en narcos y vecinos. Está claro, según las investigaciones, que ellos ordenaron el cruel asesinato, el vil asesinato de este joven Miguel Uribe. Pero la pregunta es, ¿por qué? Es decir, ¿qué pretendían con este crimen atroz? Pero el hecho de que intenten vincular a un hombre, yo compito con él, pero Iván Cepeda, le quiero decir hoy aquí, es un hombre honesto, es un hombre de manos limpias, o sea, es un hombre austero. A mí me parece miserable tratar de comprometerlo con semejante crimen, porque pues Iván no tiene nada que ver con las actividades criminales de estos señores de la Marquetalia, que ojalá capturen al tipo ese que resucitó, el tal Albinegro, que se supone que estaba muerto y ahora dicen que está vivo, porque ese señor tiene que decir quién le pagó. Una organización de sicarios, una organización de... ¿Quién le pagó para...? Es lo que yo creo que es una pregunta que no se ha resuelto. Ahora, otra cosa que usted dice, Julián, la quiero decir con toda claridad. Yo firmé el acuerdo de paz a nombre del Estado colombiano y desarmamos a la guerrilla más grande y antigua de América Latina. Y el proceso de paz el mundo lo reconoció, el del Teatro Colón, como un proceso exitoso, que le dio vida a la JEP, que permitió la verdad. Esta verdad
que permite hoy recuperar a los desaparecidos, a los falsos positivos, que ha oído con dolor las confesiones de militares que estaban recibiendo órdenes de asesinar inocentes. Eso se sabe gracias a la JEP. Yo he defendido a la JEP. Paloma Valencia en el Congreso intentó hundirla muchas veces y María del Rosario Guerra también, y votaron en contra de la paz, se inventaron el delirio del rayo homosexualizador, y el que estaba en la UTL, María del Rosario Guerra, el señor Oviedo, de derecha, siempre. Así que no hay que confundir una cosa con la otra, como tampoco hay que confundir el proceso de paz del Teatro Colón con lo de la paz total que propusieron al inicio del gobierno y que yo advertí, ¿no? Y hace 3 años y medio, el método no funciona. No pueden ser tan ingenuos de pensar que se hagan 20 mesas de negociación al tiempo con cese del fuego en todas para que los tipos hagan lo que les dé la gana, que es lo que ha pasado. Eso es cierto, hay que reconocer ese fracaso. En el sur de Nariño hay algunos avances y eso hay que intentar que se preserve, pero en el resto del país, la actitud del ELN, la actitud del Clan del Golfo, la actitud de estos señores como alias Calarcá, que siguen extorsionando el Caquetá entero, para poner algunos ejemplos, eso ha fracasado, el método. Yo soy un constructor de paz, pero ese método, lo señalé hace 3 años y medio, no funciona y hay que aplicar el método que sí funcionó, que es nada está acordado hasta que todo esté acordado y la garantía de la acción. No se puede hacer política. Así que son temas distintos. El proceso de paz exitoso de Colón y el fracaso del método demasiado ingenuo de lo que se llama la paz total. Candidato Roy, y hablando de Iván Cepeda, estamos viendo en este momento una izquierda fragmentada, usted compitiendo con Daniel Quintero en esa consulta y un Roy Barreras cada vez más distanciado de Iván Cepeda. ¿Eso podría cambiar para una segunda vuelta? ¿Apoyaría usted a Iván Cepeda y podríamos ver de pronto una alianza entre ustedes dos? Laura, primero hay que hacer una precisión que es importante. Es que no es que la izquierda esté dividida, yo no soy de izquierda, yo no sé por qué se les ha olvidado ese pequeño detalle a la mayoría de los comentaristas y analistas. Cuando hace 4 años y medio, 5 años, el senador Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda fueron a mi apartamento, a decirme, Roy, ayúdenos a ganar la presidencia, usted que es de centro, es liberal, para que un gobierno de centro izquierda, que recoja el centro y la izquierda. Yo le dije, claro que sí, porque la propuesta era ni más ni menos que derrotar la pobreza, sacar a los colombianos del hambre, hacer que este país no sea tan injusto, y esa es la historia de mi vida. Yo soy hijo de una madre soltera, crecí en un inquilinato en el barrio Las Cruces, yo fui mesero, panadero, taxista, esa es mi historia. ¿Aló? Sí, ahí lo estamos escuchando, candidato. Gracias. Entonces, ¿cómo no voy a defender yo la idea de lograr que otras personas, otras mujeres cabeza de hogar, como mi madre, puedan sacar adelante sus hijos? Y me metí de corazón, como usted sabe, a acompañar a Petro, y organizamos esa campaña, y organizamos las listas, y elegimos por primera vez 20 senadores. En fin, bien, chévere, además con equidad de género. Pero hoy pienso lo mismo. Yo estoy en el mismo sitio que estoy desde que estoy en política. Yo estoy en el centro, de origen liberal, donde empecé siempre. Yo empecé con Galán, con el liberalismo. Duré 20 años en la medicina. Me llamo Juan Manuel Santos hace 20 años y me dije, eso a defender las víctimas. Eso hice. Y aquí estoy haciendo lo mismo. Salvar vidas, defender a las víctimas, salvar el cambio. Salvar el cambio es que el centro no se vaya para el falso centro de Oviedo y Paloma. Es que hay que entender eso. La izquierda sola, en mi opinión, tiene riesgo de perder. Se necesita que el centro no se vaya para la derecha engañado, porque ahora el candidato vicepresidencial es un tipo simpático, pero es un tipo simpático que ha sido uribista siempre, que se quedó callado frente a los falsos positivos, que se quedó callado cuando dijeron que ser homosexual era una enfermedad, que cuidado, que qué miedo con los niños, que si votaban por la paz iban a volver gays. Él se quedó callado, aguantó eso que iba contra su propia identidad. Ese es un falso centro, eso es derecha pura uribista. Yo le digo al centro, que les estoy contando, son 8 millones de personas que lo han decidido, no se dejen engañar, quédense aquí, porque el próximo gobierno tiene que ser progresista, y progresista es de centro-izquierda. Claro, pero eso que usted está diciendo, candidato Roy Barreras, ¿qué significa en la práctica? Que usted si quiere eventualmente, o si tendría intenciones de aliarse, digamos, con Iván Cepeda, con la izquierda, pero que es él, el candidato del gobierno Petro, el que no quiere o el que está, digamos, como promoviendo este sectarismo, esta polarización de la misma, o esta división de la misma izquierda, del mismo progresismo? Pues del progresismo, más que de la izquierda. Bueno, usted lo ha dicho, yo no sé qué estén pensando. Realmente lo que se ve, yo he tenido conversación reciente con ellos,
es que hay, digamos, una escala muy cerrada, ¿no? Muy sectaria. Fueron muy agresivos conmigo, que he sido su compañero. Yo soy fundador del pacto y usted sabe que fueron profundamente agresivos solamente porque yo hice lo que estoy haciendo, invitando al centro liberal que no se vaya para la derecha, que se quede aquí con nosotros, que el gobierno tiene que ser de centro izquierda y para eso hay que contener el centro, convocarlo, invitarlo. El centro no está tranquilo, no es de derecha, no es uribista y tampoco es de izquierda. El centro tiene que quedarse aquí para garantizar un gobierno de centro izquierda en la segunda vuelta. Pero yo soy eso, yo soy centro liberal, yo nunca fui de izquierda. Como centro liberal ayudé a Petro, como centro liberal hice bancada de oposición con Petro, con Iván, con los demás, para impedir que hundieran la JEP en el gobierno de Duque, como el país defendiendo la ley de víctimas, de la cual yo reconocí el conflicto armado y el marco para la paz de la que soy autor y la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Es que nosotros hemos hecho la tarea y la tarea hoy el gobierno Petro la está ejecutando. Nosotros creamos, gracias al acuerdo de paz que yo firmé y con mi firma, creamos la Agencia de Desarrollo Rural o la Agencia Nacional de Tierras, que está devolviendo cerca de 2,5 millones de hectáreas al fin a los campesinos y titulándolos. Mire, Paola, el 50% de la tierra hoy que tienen los campesinos, que ya es muy poquita, porque el coeficiente de Gini, como se llama eso, es vergonzoso, 0,89, es decir, el 1% de los colombianos tienen 90% de la tierra. Pero en ese pedacito de 10% de los campesinos, la mitad de la tierra no tiene título. Entonces el campesino no puede ir por un crédito. El campesino no es dueño a pesar de que lleve generaciones en ella. Estamos titulando la tierra. Eso se hizo con la agencia que nosotros creamos, gracias al acuerdo de paz. Ahora hay un aporte del centro liberal. Ahora, si algunos sectores sectarios no quieren que nosotros sigamos ayudando, yo pues lo respeto, pero yo convoco al centro liberal a que no se vaya para la derecha. Pero usted dice, ex senador, usted dice que han sido muy agresivos con usted, incluso desde el mismo pacto, pero eso empezando por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien invitó a las personas a no votar la consulta en la que usted estaba participando. Y bueno, ahí muchos se preguntan, ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdió, se rompió? Si es que se puede decir que está rota esa relación entre usted y el presidente Petro. Bueno, no está rota. Yo tengo siempre una relación cordial y respetuosa con él. Nos escribimos portadas de pocos días. Lo que yo creo es que cometió un error político, lo he dicho públicamente, porque al abandonar la cancha, la derecha nos ganaba por W. Él prohíbe que el progresismo vote en la consulta nuestra y se dejaron engañar en bueno, votemos por el centro de Oviedo, que no es nuestro centro, es derecha. Por eso esa consulta se metió 6 millones de votos. Por eso se crecieron, por eso se engordaron. Yo advertí ese error y advierto hoy uno nuevo. Si se van solos, si siguen sectarios, radicales, y se olvidan que el centro liberal existe, tienen el riesgo de perder. Y todos tenemos el riesgo de tener que ver el regreso de una derecha que es regresiva, que es represiva, que es violenta y que ha durante más de un siglo, no ahora, impedido, por ejemplo, que los campesinos tengan derecho a la reforma agraria. Es que ha sido ese sector de derecha, el mismo de Paloma Valencia, el de su abuelo, el del conservatismo de Laureano Gómez, el de la guerra de los 1000 días. Hay que conocer la historia. Cada vez que el liberalismo popular ha intentado la reforma agraria, Uribe, Gaitán, López Pumarejo, ha habido una derecha que lo ha impedido. Por eso querían hundir la JEP, por eso querían hundir el acuerdo de paz, porque ahí está la reforma agraria. Por eso quieren derrotarnos ahora para volver al pasado de la derecha. Y ese es el primer propósito. Colombia tiene que avanzar, hay que salvar el cambio, pero el cambio se salva diciéndole a esos 8 millones de colombianos que no son de izquierda, no se van a volver de izquierda, pero tampoco son uribistas. No se dejen engañar. Lo de Oviedo y Paloma es un falso centro. Quédense con nosotros, que hay que garantizar que se salve el cambio, pero un cambio estable, un cambio seguro, un cambio que reactive la economía, que le dé tranquilidad a los que no genere miedo y fractura del país. Candidato, y hablando de ese centro, porque es un poco confuso, usted dice que el centro de Paloma y de Oviedo es un falso centro, ¿y qué pasa con ese centro de Claudia López y de Fajardo, que ellos dicen ser los máximos representantes de eso que ustedes llaman centro? ¿Qué opina de ellos? Bueno, no es que nosotros llamemos centro, no es que lo llamemos. Es como si uno dice eso que ustedes llaman derecha o eso que ustedes llaman izquierda. No, a ver, leamos la realidad. La realidad es que, voy a repetir el número, 24 millones de colombianos votan. Hay 16 millones que ya decidieron por un extremo o por el otro. Hay 8 millones que no están tranquilos con la división del país. Eso se llama centro, porque no están ni en la izquierda ni en la derecha.
Han repetido hasta el cansancio que el centro no existe, nos quieren invisibilizar. Es una cosa increíble de los sectores más radicales y sectarios de la izquierda. Durante años se quejaron de que se invisibilizaba a los campesinos, a los negros, a los afros, de que querían invisibilizar a los más pobres. Y ahora ellos nos quieren invisibilizar a nosotros, a quienes somos de centro liberal. No existimos y además prohíben que voten por nosotros, que es un error, es un tiro en el pie, es mandar el centro hacia la derecha, porque si ese sectarismo es el que repudia y rechaza a esos 8 millones de colombianos del centro, pues esos colombianos que van a votar se dejan engañar por el falso centro de Oviedo y Paloma. De manera que es sobre todo un error político, ¿no? No se trata pues de que porque maltrataron o de que son ingratos, eso no importa. Lo que importa es que hay que salvar el cambio. Ahora, yo no sé qué están pensando los electores de Claudia López. Ella sacó en su consulta lo mismo que sacamos en la nuestra. Nosotros sacamos 600.000 votos y ella sacó lo mismo, 600 y un poquito. Esos 600.000 colombianos pues no están tranquilos ni con la izquierda ni con la derecha, que son centro también. Y yo invito también a ellos a que voten masivamente. Y le digo a los 24 millones de colombianos, voten masivamente por otra razón. Que el ganador de las elecciones sea absolutamente legítimo, que no ocurra que los ejércitos mafiosos y los grupos criminales decidan el voto, porque hay intimidación en las regiones más profundas de Colombia, hay prohibición de votar por nosotros, y eso por supuesto implica que no se puede hacer política con armas, no podemos volver a ese pasado, no podemos volver a una especie de nueva edición del paramilitarismo que implica pues que gente armada es la que decide contra la libertad de la gente. Los liberales sobre todo defendemos la libertad de ustedes de hacer lo que están haciendo, libre expresión, libre información, libertad de opinión, pero libertad también de elegir y ser elegido, de votar por el que ustedes quieran. Yo reitero, y ya no a los 24 millones, a los 41 millones de colombianos habilitados para votar, voten masivamente, no por mí, por el que quieran, pero voten para que el ganador sea legítimo y no sean los ejércitos mafiosos que mueven aproximadamente entre 800.000 y 1 millón de votos a punta de fusil, intimidando a las comunidades, reclamando las cédulas. Miren, en las zonas como Satinga, en las zonas de Nariño, para ponerle un ejemplo, a las comunidades en las zonas rurales les quitan la cédula y después les dan el certificado electoral y a punta de fusil obligan a que el resultado sea por X o por Y candidato. Eso no puede ser. Los colombianos libres, limpios, decentes, que es la mayoría, la gente que nos está viendo, que quiere la libertad, que quiere la democracia, voten masivamente para que no sean los ejércitos mafiosos los que definen el futuro de Colombia. Candidato Roy, y en esa misma línea de que usted dice la defensa del cambio, pues yo me remonto nuevamente al 8 de marzo, porque aunque vimos un aumento en las curules del pacto histórico en el Congreso de la República, incluso pues el Frente Amplio, la lista que usted está promulgando, pues no alcanzó el umbral, no tiene representación, pues sigue habiendo como una deficiencia para pasar esas tareas que quedaron del cambio pendientes, que son las reformas, y que incluso muchos, pues se acuerdan de usted cuando usted se remangaba las mangas allá en el Congreso de la República y sacó algunas de estas reformas, a pesar de lo que pasó con la reforma a la salud. ¿Usted cómo ve el panorama para esas reformas y cómo ve el panorama en el Congreso de la República, teniendo en cuenta que aunque el pacto subió, el Frente Amplio no llegó, pues no siguen siendo la fuerza mayoritaria para lograr esas reformas? Muy importante su pregunta, Julián. Primero, todas las reformas que tuvieron en el primer año del gobierno Petro se aprobaron. La reforma de la salud no se aprobó porque la presentaron tarde. No la tenía lista la entonces ministra Corcho, y cuando la presentó, bueno, pasó lo que pasó. No permitió el diálogo, se impuso, se rompió, y el hecho es que hoy no tenemos reforma y tenemos una crisis de la salud. A ver, ser progresista no implica ser ciego. ¿Quién va a negar hoy que hay una crisis de la salud? Los colombianos que están viendo de frente hoy saben que no hay quien los proteja. Es decir, las EPS intervenidas hoy están funcionando peor que antes y la gente no sabe a quién llamar para que le den la cita para la cirugía, para que le den la cita con el especialista cuando tienen una preocupación. Están haciendo unas colas infames, se mueren en la cola pidiendo el medicamento. Esa es la realidad. La crisis de la salud es una realidad. Llevamos 3 años y medio, 3 años y 8 meses de gobierno. No sirven las disculpas. Ni hay que esperar al 7 de agosto, ya que usted menciona ese asunto. El gobierno tiene que inyectar recursos ya a clínicas y hospitales para que dejen de cerrar servicios. Hay que garantizar que le llegue la medicina a la gente, hay que garantizar que le den unos la cita para la cirugía en 48 horas y no a los 4 meses cuando ya plaqué. Esa es la primera obligación hoy, no el 7 de agosto. Yo sé lo que hay que hacer, yo soy médico, trabajé 20 años en los hospitales, yo trabajé en turnos nocturnos, trabajé en urgencias, sé salvar vidas, por eso me duele que se pierdan por cuenta de que se desbarató el sistema y no está listo el otro. Y eso hay que hacerlo ahora. Cierro para el otro comentario suyo, que es muy importante. A mí me parece, Julián,
que está claro que cualquier presidente que gane la próxima elección tiene que ser capaz de sacar todas las reformas adelante. Y eso se llama tener gobernabilidad, porque si no, la obstrucción de una oposición feroz va a impedir que se hagan las reformas. Entonces hay que saber dialogar, hay que saber consensuar, hay que recuperar ese camino. Y no se puede radicalizar y sectorizar, porque si eso pasa, pues entonces tampoco hay reformas en los siguientes 4 años. No puede dividirse el país porque quien se perjudica es la gente que no logra que se resuelvan los problemas de Colombia. Pero usted me había hecho otra pregunta, Julián, ¿cuál era? Sí, ¿cómo ve ese Congreso si lo ve proclive para eso? O sea, realmente, bueno, también teniendo en cuenta que el Frente Amplio Unitario, que era el que usted representaba, pues tampoco llegó a funcionar esa fuerza. Tiene razón, nosotros obtuvimos en la lista nuestra en 3 meses 400.000 votos. Y 400.000 votos pueden ser definitivos para cualquier decisión presidencial, entre otras cosas. Recordemos que nosotros ganamos al señor Rodolfo solo por 700.000. O sea que aquí hay una fuerza política activa, que espero que crezca en el centro, para garantizar que se salve el cambio. El nuevo Congreso. Mire, no se puede ser ciego, el triunfalismo no es buena idea. En la lista al Senado que yo ayudé a construir y en las listas a la Cámara hace 4 años, yo recorrí el país. Mire la diferencia, Julián. Así como decían ahora sus compañeras, Paola, Mariana, que es evidente que invitaron a prohibir votar por mí. Yo recorrí el país ahora, antes de octubre, lo sabe todo el pacto. Lo recorrí de punta a punta invitando a votar por la consulta de Iván Cepeda. Ellos lo saben, los reuní en todas partes a decirle, voten masivamente. Estuve, creo, en este programa y les dije, la izquierda tiene que sacar 3 millones de votos. El gobierno progresista es como un pájaro que necesita 2 alas fuertes, el ala de la izquierda con 3 millones y el ala del centro con 3 millones. Ese era mi plan, se los compartí a ellos. Y sacamos 3 millones en octubre, votos de la izquierda pura. Y yo invité a votar por Iván Cepeda, pero había que sacar los otros 3 millones del centro. Y entonces, en lugar de invitar a votar por el centro, decidieron prohibir el voto y eso se fue pan de paloma. Eso fue lo que pasó. Resultado congresional. Hace 4 años teníamos 25 senadores, 20 del pacto y 5 de comunes. Esos 5 de comunes ya desaparecieron. Hoy tenemos entonces los mismos 25 del pacto. No hemos ganado ninguno. No hemos ganado ninguno, son los mismos 25. Al contrario, perdimos los 5 de comunes de la Cámara y perdimos varios valiosos senadores progresistas verdes, porque el Partido Verde se volvió de derecha. Entonces, nosotros ahora somos, los progresistas, la más grande minoría. Y así fue cuando empezó el gobierno, también éramos minoría, pero yo armé la coalición más grande que ha tenido cualquier presidente y por eso se aprobaron todas las reformas. ¿Cómo armamos esa coalición? Dialogando, respetando a los otros, respetando al Congreso, porque el Congreso es una realidad. Sin Congreso no hay democracia, pero si en lugar de respetar al Congreso, porque al final se puede revocarlo con una constituyente, pues los están echando para la oposición, en una estampida de los partidos políticos Juan de Paloma. Yo les digo hoy a los partidos políticos que no deciden presidente, que son maquinarias, que no deciden presidente, votan por sí mismos. La gente está harta de esas maquinarias, pero eligieron congresistas, la mayoría. El Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Cambio Radical, son la mayoría sumados. Dejen la estampida Juan de Paloma, aguanten, quédense quietos. Ellos son pragmáticos, los conozco. Aguanten, en lugar de salir corriendo para allá, porque de pronto pierden, y ojalá, porque nosotros ganamos el progresismo, quédense quietos para poder hacer una mayoría que apruebe las reformas en el próximo Congreso. Candidato, sé que se nos está acabando el tiempo, pero me parece importante preguntarle, sé también que usted ha sido crítico de esas encuestas en donde pues usted no sale con un porcentaje muy alto a comparación de los otros candidatos y por eso mi pregunta es, ¿cuál va a ser la estrategia de Roy Barreras y de su fórmula vicepresidencial de cara al 31 de mayo para alcanzar o aumentar ese capital electoral, aumentar ese número de votos, pues sabiendo que en los registros o lo que registran las encuestas no le va muy bien en los porcentajes? Bueno, yo derroté esas encuestas, porque entonces decían que Quintero me iba a triplicar, no a ganarme, sino a triplicar. Yo gané la consulta y le agradezco mucho a Daniel Quintero que me acompañó a la inscripción, está en un proceso de garantizar también el triunfo progresista, él es también progresista con su estilo, con su historia, y yo creo que necesitamos sumar a todo el progresismo colombiano, a todo el progresismo. Pero, repito, la fórmula está en las mismas encuestas. 8 millones de colombianos están indecisos, indefinidos. Entre los que no han decidido, los indecisos, el no sabe, no responde, el que creo y que va a votar en blanco. 8 millones de colombianos
no están tranquilos ni con la derecha ni con la izquierda, porque son centro, ahí están. Esos colombianos, les digo, no se dejen engañar, reitero, por el falso centro de Oviedo y Paloma. Quédense con nosotros y garanticen que se salve el cambio, pero un cambio que ellos quieren seguro, estable, que genere empleo, que reactive la economía, que traiga la inversión, que recupere la seguridad. ¿O es que acaso ya estamos seguros? ¿Ya se recuperó la seguridad en las ciudades? ¿O ya se recuperó la seguridad en el campo? ¿O no están las disidencias secuestrando? ¿O no hay un descuido en muchas formas de gobierno? Hay muchos funcionarios que no merecen estar en el gobierno, o porque no hacen lo que el presidente Petro les dice, o porque lo hacen mal. Yo le quiero decir, estoy revisando las cifras de gestión de la aeronáutica civil. O sea, la tragedia de los soldados que nos duele a todos tiene que tener responsables políticos. O sea, ¿quién es el responsable de que esas pistas estén en esa pésima condición? De que no se garantice que tengan la longitud suficiente, de que las copas de los árboles y las vacas invadan la pista. Es que no hay aeronáutica y no es el único caso. Ha habido varios incidentes de la aviación civil, inclusive en el aeropuerto del Dorado. Hace poco yo denuncié uno donde se atravesó un helicóptero. Es que aquí hay gente que no hace la tarea, son ineptos. Y con ineptitud no se hace el cambio. El cambio se hace ejecutando, conociendo, sabiendo lo que hay que hacer. Y los que sabemos lo que hay que hacer, queremos que el cambio se ponga, y aquí estamos en el tarjetón para eso, para salvar el cambio. Sí, ex senador, ex embajador, candidato Roy Barreras, nos están pidiendo que lo despidamos ya, pero es que quiero trasladarle una pregunta que están haciendo muchas personas aquí hasta ahora en nuestro chat, porque usted ha insistido en eso, y es que hay que salvar el cambio. Pero entonces, para usted, ¿el cambio no se salva con Iván Cepeda? Él no gobernaría, además, según usted, él no gobernaría para todos los colombianos, sino solo para un sector de la población. Son dos preguntas distintas. Claro que se salva uniéndonos, pero por supuesto, es que hay que unir a Roy y a Iván, por supuesto, y eso lo deciden los colombianos. ¿En qué proporción? Digamos, ¿qué forma tiene ese gobierno de centro-izquierda? Si es que hay, por decisión de los colombianos, un gobierno de centro-izquierda, porque puede que no, yo soy en esto franco. Mire, yo hoy solo me acompaña la verdad. Yo no tengo la maquinaria poderosa del gobierno, ni las maquinarias políticas que votan por ellos mismos y no votan por presidente, hacen lo que les da la gana. Yo solo tengo mi verdad, solo frente al país, diciendo lo que creo que hay que hacer. Puede que yo saque 0 votos. Si yo saco 0 votos no sirvo para nada, no le sirvo a nadie, es la verdad. Entonces la izquierda se queda sola. Bueno, pero yo creo que hay 8 millones de colombianos de centro que tienen que ir a las urnas masivamente para poder hacer un gobierno de centro-izquierda equilibrado. Eso es lo que yo creo. Pero no hay gobierno de centro-izquierda sin izquierda, por supuesto. Y el candidato legítimo de la izquierda se llama Iván Cepeda. El candidato progresista de centro liberal se llama Roy Barreras. Entonces, claro que Iván juega un papel fundamental, determinante, prioritario, si usted quiere, en este desarrollo. Pero es que hay que mirar la historia. La izquierda sola nunca pudo ganar. Es el centro-izquierda el que garantiza que el cambio avance. Y yo creo que ese es el camino que nos corresponde a todos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?